Bueno, continuando con mecánica de fluidos, hoy vamos a ver fluidos en movimiento. La vez pasada vimos hidrostática, esta vez vamos a ver hidrodinámica. Y voy a tener que agregar algunos comentarios sobre las aproximaciones, sobre las cuales vamos a trabajar. La primera va a ser igual que la que planteamos la vez pasada. Vamos a pensar que el fluido es incompresible. Eso quiere decir básicamente que yo no puedo juntar sus moléculas más y hacer que su volumen se achique. El volumen se va a mantener constante. El volumen de una porción de líquido se va a mantener constante a una dada masa. Eso es básicamente decir que la densidad va a ser constante, ¿no? Que la densidad del fluido no va a depender de la posición donde yo lo esté analizando. La otra que voy a poner ahora, que no la mencioné porque no había movimiento, es que, y en la primera parte del curso, no sé hasta dónde vamos a llegar hoy, pero en principio vamos a trabajar con fluidos no viscosos. Sobre la viscosidad vamos a hablar un ratito más adelante, capaz que la segunda mitad de la clase, depende de cómo vaya esto. Pero ustedes ya saben lo que es la viscosidad, es una fuerza de resistencia que se genera entre los fluidos y los objetos que están sumergidos en ellos. Bueno, esa fuerza por ahora no la vamos a analizar, vamos a trabajar con fluidos que se mueven y que no ejercen ninguna resistencia a los objetos que se sumerjan dentro de ellos. Pero el tipo de movimiento que vamos a analizar es un movimiento muy simple, que es lo que se llama movimiento o flujo laminar. El flujo laminar, si yo tuviera un canal, que estoy esquematizando con un corte transversal, significa que la velocidad del fluido es igual en todo el corte transversal de mi canal. ¿Sí? La velocidad no cambia cuando yo me muevo en esta dimensión. En toda la dimensión va a ser igual. Eso, medio que estas dos cosas están relacionadas, porque si el fluido fuera viscoso, de alguna manera quiere decir que se pega a los objetos que están metidos dentro de él y como que los frena, ¿sí? Como que yo tengo que hacerme camino en el fluido para avanzar. Y eso significaría que la superficie del recipiente donde me estoy desplazando, donde el fluido se está desplazando, de alguna manera también tiene que quedar adherida. Y si la superficie queda adherida al fluido, quiere decir que de alguna manera, si el fluido puede frenar un objeto, la superficie también debería poder frenar el fluido. Entonces, la velocidad cerca de la superficie no debería ser igual que la velocidad del fluido donde no está la superficie, donde solo tiene fluido a su alrededor. Bueno, eso por ahora no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, como les decía, pero por ahora vamos a estudiar flujo laminar o, para decirlo de una manera más extrema, a lo que seguro nunca vamos a llegar es al flujo turbulento, o sea, no turbulento. Hay una definición de lo que es un flujo turbulento, pero no nos vamos a meter en ella por ahora. Quede como aclaración que un flujo turbulento es algún flujo en el donde se producen remolinos, donde la velocidad, donde el campo de velocidades, si uno lo analiza en distintas posiciones, puede tener direcciones muy distintas que no siguen la geometría del canal que estoy siguiendo. ¿Sí? O sea, como que se armaran tipo de estas cosas, que el fluido hiciera este tipo de cosas. Eso no lo vamos a permitir. O sea, va a estar fuera del análisis del que vamos a trabajar hoy, y en realidad todo el curso. Turbulencia no vamos a ver nada porque es tremendamente complicado. No vamos a analizar turbulencia por bajo ningún punto de vista. Bueno, dado eso, aclarados esos puntos, vamos a entrar en la descripción del movimiento de fluidos y lo vamos a hacer desde el punto de vista energético, como hicimos casi todo lo que hicimos en mecánica. La idea es la siguiente, vamos a pensar en un diagrama en el cual ocurra lo siguiente. Supongamos que tenemos un canal o un caño
de fluido, y tenemos algo así. Digamos que para hacerlo lo más general posible, digamos que ese canal tiene un área de entrada, a la que vamos a llamar A1, un área de salida, a la que vamos a llamar A2, y queremos describir cómo se comporta el fluido cuando entra y cómo se comporta el fluido cuando sale. B1 es la velocidad de entrada del fluido y B2 es la velocidad de salida del fluido. Lo que vamos a hacer ahora es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Me quedó ahí el agujerito de la hoja, pero la ecuación de continuidad, espero que se vea bien. La ecuación de continuidad no solo es útil en mecánica de fluidos, sino que además sirve para explicar, por ejemplo, cómo se comportan las corrientes eléctricas dentro de los materiales conductores. O sea, y cómo es, bueno, la ecuación de continuidad para casi cualquier fenómeno de transporte, que puede ser de masa o de cargas o de incluso de energía a veces, se puede estudiar mediante la ecuación de continuidad. Un montón de problemas de transporte ocurren y pueden ser descritos en base a la ecuación que vamos a ver ahora. Es una pavada. Eso se ve más en profundidad en F2. Probablemente la ecuación de continuidad la van a ver cuando vean electricidad, claro. Cuando vean corriente eléctrica, la van a revisar esta ecuación. La van a rever, digamos, no revisar. La van a ver exactamente de la misma manera. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Nosotros queremos saber cómo se relacionan la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Si yo les dije ya que el fluido es incompresible, supongamos que esto es un fragmento de mi canal, y en realidad esto viene de acá y continúa para allá. Yo lo que quiero describir es qué pasa si hay cambios en el área transversal del canal de conducción, ¿sí? De mi fluido, la manguera, dicho en forma sencilla. Bueno, para estudiar eso, vamos a estudiarlo en términos de esto. Si es incompresible, quiere decir que si yo hago entrar una cierta cantidad de volumen acá, yo no voy a poder lograr hacerlo si esa cantidad de volumen no sale por acá. Fíjense que estoy analizando una parte del problema, ¿no? O sea, como les decía, esta manguera puede seguir para allá y puede venir de muy lejos de acá. Pero si yo quiero hacer entrar líquido en este lugar, forzosamente, dado que el líquido es incompresible, el fluido es incompresible, no puedo hacerlo entrar si no saco la misma cantidad. O sea, que si yo hago ingresar una cantidad de masa delta M1, tengo que sacar otra cantidad de masa delta M2 que cumplen que delta M1 tiene que ser igual a delta M2. La cantidad de líquido que yo hago entrar tiene que ser la misma que salir. ¿Sí? De ahí que se llama la ecuación de continuidad. Bueno, vamos a escribir eso. Yo lo puedo pensar de esta manera. Si es incompresible, habíamos dicho que eso significa que la densidad era igual a constante. Si la densidad es constante, una equivalencia en masas es lo mismo que una equivalencia en volúmenes. O sea que si entra un volumen B1, ¿cómo lo llamé? ¿B1 o delta B1? Llamémoslo delta B1 porque es lo que entró, no lo llamé de ninguna manera. Pero si entra un volumen delta B1, tiene que salir un volumen delta B2 de tal manera que se conserve el volumen que tengo ahí. En realidad, una es consecuencia de la otra, ¿no? Fíjense que si yo lo escribo como masa que entra y masa que sale, supongamos que ese volumen B1 ocupa una longitud delta X1 acá y ocupa una longitud delta X2 acá. Como las áreas son distintas, delta X2 y delta X1 no van a ser iguales, porque B1 yo siempre lo puedo calcular como el área 1 por delta X1 y B2 yo lo puedo calcular como el área 2 por delta X2. Si yo escribo la relación en términos de las masas,
yo tengo que hacer Disculpe, profe, sí, una consulta. ¿Con B1 se refiere a la velocidad o al volumen? al volumen, perdón, delta. Delta B1 y delta B2. Esto es volumen. La velocidad la escribí con minúscula. Perfecto, muchas gracias. ¿Está bien? Bueno, pero como les decía, si uno lo quiere escribir en términos de las masas, uno sabe que la masa es la densidad multiplicada por el volumen. Entonces, en términos de las masas, la relación me va a quedar la siguiente. Rho por delta B1, o sea, por esto, tiene que ser igual a Rho por delta B2, o sea, por esto. Y fíjense que como la densidad no puede depender de la posición, la densidad es igual en los dos lugares. O sea que se me cancela. Y esto me está diciendo justamente que la relación de volúmenes se tiene que cumplir también. Que A1 por delta X1 tiene que ser igual a A2 por delta X2. O sea, lo que se tiene que mantener es el volumen de entrada, que sería esto, ponele, con el volumen que tengo que sacar para que eso se conserve. ¿Está bien? Ahora, delta X1 y delta X2 son dos variables que no nos sirven mucho, pero yo las puedo relacionar con la velocidad. Porque yo lo que puedo decir es lo siguiente. Ok, si yo tengo que ingresar fluido en una longitud que es delta X1, y el fluido lleva una velocidad V1 de entrada, esta distancia, delta X1, la voy a recorrer con una velocidad V1 en un tiempo delta T. Por otro lado, yo lo que dije es que para hacer entrar esa cantidad tengo que sacar la misma cantidad en el mismo tiempo. O sea que delta X2 tiene que ser V2 en el mismo delta T. Porque yo no puedo comprimir el líquido. Si entró esa cantidad, tiene que salir esa misma cantidad. ¿Está bien? El delta T tiene que ser igual. Y esta relación que tengo acá, junto con esta que tengo acá, me van a dar que A1 por B1 por delta T tiene que ser igual a A2 por B2 por delta T. El tiempo tiene que ser el mismo, y entonces lo que me queda es que A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2. Esto es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Y me dice que la velocidad va a ser mayor en la zona más angosta. ¿Sí? Lo cual es bastante razonable, porque si yo tengo que el fluido no se puede comprimir, para sacar un caudal enorme, una cantidad de líquido muy grande, tengo que hacer entrar muy rápido esa cantidad de líquido por acá. Y si el área es mucho más chica, voy a tener que hacerla entrar más rápido. Cuanto más chica sea, va a entrar más rápido. Es parecido a lo que hacemos cuando estamos regando las plantas, agarramos la manguera y achicamos la superficie de salida de la manguera y que el fluido sale mucho más rápido. Eso, señores, el jardinero sabe hidrodinámica, porque hace esas cosas, justamente. Por eso es importante estudiar física, es lo que yo les decía. Eso nos dice, entonces, que nosotros ya tenemos un cambio que es energético, ya era claro. O sea, miren, igual el gato conoce el impulso angular, el jardinero conoce, vamos, hay que estudiar, todos tienen algo de conocimiento de física. Entonces, tenemos un cambio en el área que nos provoca, fíjense que ese cambio de alguna manera nos está provocando algo que pareciera ser un cambio de energía, ¿no? Porque eso quiere decir que las moléculas que están de este lado están yendo a una velocidad y las moléculas de este lado están yendo a otra velocidad. Sí, está bien, yo amplié todo, pero hay algo ahí que me está dando algo intuitivo desde el punto de vista energético, más allá de que se entiende, o sea, se entiende que si yo agrando el canal, no voy a necesitar sacar las partículas tan rápido porque voy a tener mucho espacio para sacarlas. El área 2 es mucho más grande, pero tengo mucho espacio para sacarlas,
Y es como que si las voy empujando, lo que yo voy empujando desde acá, no hace falta que tenga una gran velocidad para ir saliendo por un área tan grande. Es intuitivo eso. Pero por otro lado tenemos una imagen rara que es como las moléculas acá tienen una velocidad y las moléculas acá tienen otra velocidad, no hay ninguna otra fuerza. Bueno, en realidad capaz que sí, tenemos un fluido. Y fíjense que lo que yo estoy diciendo puede parecer como que estoy describiendo una situación al principio y otra situación al final, pero como les dije antes, estas dos cosas pasan al mismo tiempo. Cuando está entrando esta cantidad de líquido acá, tiene que estar saliendo simultáneamente esta de acá. En estos casos, no decimos que la situación es estática, pero sí decimos que es estacionaria. Porque si yo lo analizo un rato después, voy a tener líquido entrando a B1 acá y saliendo a B2 acá. Ya no son las mismas moléculas, son distintas. Porque el flujo siguió dándose. Pero en el estacionario, si yo estoy en un flujo estacionario laminar, se tiene que dar siempre, sí o sí, esta condición. Esta condición por ahora no es energética, pero nos plantea una pregunta, que la vamos a tratar de responder en términos de un análisis de energía. O sea, esto vale siempre. Si yo tengo dos áreas distintas, la velocidad va a ser más alta en el área más pequeña. Ahora, entonces, ¿cómo analizamos esto desde el punto de vista energético? Para analizarlo desde el punto de vista energético, perdón que ahí veo algún comentario, nada, me festejan los chicos. Gracias. Para verlo desde el punto de vista energético, vamos a hacer una pequeña complicación más. O sea, además de cambiar las áreas, vamos a darle una altura a ese canal. Así ya que estamos, agregamos el término de energía potencial. En la velocidad aparece la energía cinética y en la altura va a aparecer la energía potencial. Entonces hagamos un canal o un caño que empiece con un área A1, digamos que se curve, y termine con un área A2, de tal manera que el área, vamos a poner así en general, digamos que acá está el 0, que esto esté a una altura I1 y esto esté a una altura I2. ¿Sí? Entonces nuestro canal ahora no solo cambia de área, esto tiene A1 acá, A2 acá, B1 acá, B2 acá, pero además tiene I1 acá, I2 acá. Y además vamos a agregar una variable más. Porque yo hasta ahora lo que hice fue algo medio una descripción medio cinemática. Dije velocidad y nada más. Pero en realidad sabemos que para que yo le dé entrada al fluido dentro de este lugar, tiene que haber una presión del otro lado que lo está empujando. Entonces vamos a analizar con una presión P1 acá y una presión P2 acá. ¿Dónde? Justo antes de entrar y justo antes de salir. Vamos a analizar entonces todas las variables. La presión, la velocidad, cómo se relacionan con la altura y cómo se relacionan con el área. O sea, algo un poquito más general que lo que vimos recién. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli, y se escribe Bernoulli. Esa es la ecuación que vamos a ver ahora, y básicamente es ver cómo se plantea la conservación de la energía en mecánica de fluidos, en hidrodinámica. Bueno, primero analicemos las fuerzas en términos de las presiones que tenemos ahí. ¿Cómo es la fuerza en cada extremo? Bueno, en el extremo 1, la fuerza va a ser la presión multiplicada por el área. O sea, P sub 1 por A sub 1. Y de la misma manera, la fuerza F2 va a ser P sub 2 por A sub 2. ¿Sí? De la misma forma que analizamos antes el problema, sabemos que
en un delta T ingresa un delta X1, que en realidad, como habíamos dicho antes, es un volumen B sub 1, al cual lo llamamos B sub 1, que es A1 por delta X1, y en ese mismo delta T sale delta X2, que está dado por un volumen B sub 2, que es igual a A2 por delta X2, ¿sí? O sea, entra un volumen y sale ese mismo volumen que tenemos ahí. O sea, la otra condición que nos estaba faltando es que B1 y B2 son iguales. ¿Por qué pongo B2? B1 y B2 son iguales, ¿sí? ¿Cómo podemos ver cómo es la conservación de la energía en ese término? Bueno, lo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos una cantidad de líquido acá. Y de vuelta lo vamos a mirar de manera estacionaria. Esto va a estar fluyendo continuamente. Pero lo que nosotros sabemos es que en ese flujo yo hago entrar líquido de un lado y salir líquido del otro. Uno lo puede interpretar de esta manera. Lo que estoy haciendo yo, con la presión, digamos, o el líquido, lo que está haciendo, es lo siguiente, es hacer trabajo. Está aplicando una fuerza que provoca un movimiento, ese movimiento provoca un flujo, y ese flujo está relacionado con un cambio de energía entre que voy desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el trabajo que hacen las fuerzas, lo puedo igualar a la variación de la energía. Vamos a hacer eso. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es que hay un trabajo, al que voy a llamar W1, que es el trabajo que hace la fuerza F1, que va a ser F1 por delta X1. En el tiempo delta T, la fuerza F1 hace un trabajo que es la fuerza esta, que la puedo calcular de esta manera, multiplicada por el trayecto que hace recorrer a esa cantidad de agua. Por supuesto que estos deltas tienen que ser chiquitos, de tal manera que la presión no cambie en toda esa posición, ¿no? En principio yo no sé cómo varía la presión. Bueno, a esto, como les decía, lo puedo escribir como P1 por A1 por delta X1. Eso sería el trabajo de la fuerza F1. Fíjense que esto que está acá es el volumen B1. Este trabajo es un trabajo que lo hace, digamos, el fluido de atrás. El fluido de atrás empuja al fluido hacia adentro y de alguna manera lo que hace es incrementar la energía de lo que está acá. O sea que este trabajo va a ser positivo, porque incrementa la energía del fluido contenido. No sé si se va a leer bien, pero lo digo por eso. O sea, incrementa la energía contenida en el fluido que está adentro. Yo lo que hago, fíjate, yo lo que estoy haciendo es hacer entrar fluido hacia allá, ¿sí? Estoy dando energía hacia adentro del tramo, le estoy dando positivamente energía. Ahora, fíjate que si yo lo pienso de la misma manera de este lado, el fluido que está adentro está haciendo fuerza sobre el fluido para sacarlo. Estoy sacando energía de ese recipiente, de ese tramo de caño. O sea, este va a ser un trabajo positivo sobre la cantidad de fluido que está acá, y el trabajo que hace en este lado el fluido va a salir del fluido de adentro. O sea que estoy haciendo trabajo negativo, pierdo energía. ¿Se entendió? Exacto. Entonces, en el segundo punto yo puedo calcular el trabajo W2, que se calcula de la misma manera, y también se relaciona con la presión, P sub 2, A sub 2, delta X2. Yo lo estoy haciendo así medio rapidón, pero uno lo podría estudiar en términos de hacia dónde es la fuerza y hacia dónde es el desplazamiento.
Fíjense que acá la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, y acá, en realidad, el desplazamiento es hacia afuera y la fuerza viene de la presión a la cual está sometido. Por eso es que uno es positivo y el otro es negativo. Pero es una forma similar de verlo en términos del líquido que se pierde y el líquido que se gana. Pero en este punto, entonces, el trabajo es negativo. Visto de esa manera, yo puedo calcular el trabajo total hecho por todas las partículas de fluido que están contenidas ahí adentro, y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el trabajo total tiene que ser W1 más W2, y escrito en términos de lo que está ahí y sus signos, esto es P sub 1 por B1 menos P sub 2 por B2. ¿Sí? Y como ambos volúmenes son iguales, esto me va a quedar la diferencia de las presiones multiplicadas por el volumen B, donde B es cualquiera de estos dos. O sea, pongamos que B1 es igual a B2 es igual a B, y eso es lo que me queda. Finalmente, el trabajo total hecho por el volumen de fluido que está contenido ahí adentro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo puedo repetir? Desde acá, ¿esto? Sí. El trabajo total va a ser el trabajo de todo el fluido que tenés contenido adentro del recipiente. El trabajo cuando entra es positivo. El trabajo cuando sale es negativo. Entonces sumás esos dos trabajos y te queda esto. El volumen B1 es igual al volumen B2, así que lo saco factor común. Lo definí como un solo volumen. O sea que lo que te queda es la diferencia de las presiones multiplicada por uno de esos volúmenes. Yo me perdí en la parte en la cual sacó que cuál? B1 es igual a B2. Ah, pero eso es porque es incompresible. Es lo mismo que vimos en la ecuación de continuidad. B1 es igual a B2 porque yo no puedo hacer entrar 1 litro si no saco 1 litro del otro lado. Porque no Ah, puedo B es comprimirlo. volumen. B es Oh, ya volumen. pensé que era velocidad y No, dije, velocidad lo voy a hacer, voy a ser muy formal en eso. B es volumen, B es velocidad. Así, excelente, excelente. la voy a diferenciar bien. Pero igual pregunten siempre, está muy bien eso. Pregunten siempre. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Pero voy a tratar de ser lo más consistente posible con esa diferenciación porque es verdad, van a aparecer todo el tiempo. Bueno, esa era la única duda, seguimos. Entonces, ya tengo el trabajo y ahora lo que quiero calcular es cómo cambia la energía. Yo ya sé que la energía cambia a costa del trabajo. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular cuál es la variación de energía para una partícula que en principio estaba acá y después llegó hasta acá, y cómo cambia la energía en términos de la altura también ahora. Yo puedo calcular eso en términos de la variación de la energía cinética. La variación de la energía cinética va a ser la energía cinética final, meto una masa ahí, pero después ya la vamos a convertir en densidad, como siempre. Y la variación de la energía potencial, que es lo mismo también. Meto una masa acá, I2 menos M por G por I1. Esa es la variación de la energía potencial. Fíjense una cosa, de vuelta. Yo no quiero que se pierda de vista esto. Siempre hay una partícula saliendo a velocidad V2 y siempre hay una partícula entrando a velocidad V1. Y no son la misma, obviamente. La que está saliendo no es la misma que la que está entrando. Pero yo puedo hacer esto porque como esto es estacionario, quiere decir que el problema va a ocurrir de tal manera de que la partícula que al principio estaba a V1 va en algún momento a llegar al final del canal y salir a V2. O sea que, si bien esto es en cada instante, ocurre que la partícula que inicialmente se mueve a V1 en el inicio del canal, después se mueve a V2 en el final del canal. ¿Está bien? O sea, pero estamos en condiciones estacionarias. Estamos analizando el problema va a seguir así continuamente. Por eso lo llamamos estacionario, a diferencia de estático. No es estático, es estacionario. ¿Se entendió la diferencia entre estático y estacionario? Es importante eso. El régimen estacionario es lo que nos permite hacer todas estas cosas. Bueno, entonces tenemos
la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es eso, igualar el trabajo de la fuerza a la variación de la energía. Entonces, me queda, por un lado, de un lado de la ecuación me queda P sub 1 menos P sub 2 multiplicado por B. Ese es el trabajo de la fuerza. Y por el otro lado tengo que poner la variación de la energía. Y la variación de la energía la voy a escribir con masas. Pero, fíjense, yo lo que puedo hacer es escribir que las masas son la densidad multiplicada por el volumen. Siempre puedo hacer eso. Puedo estudiar el problema del tramito ese que entra de masa, que es igual al tramito que sale. Son iguales porque el líquido es incompresible. Entonces, acá siempre me va a aparecer la misma masa. Y me aparece ρ por B en todos los lugares donde antes aparecía la masa. Acá lo puedo escribir de esta manera. Es la energía cinética, la variación. Y acá me pongo la energía potencial, G por I2 menos ρ por B por G por I1. ¿Sí? Variación de energía cinética y variación de energía potencial. Y dado que el volumen me aparece en todos los términos, directamente me lo saco encima. Lo cual está buenísimo porque era un problema. Yo no quiero saber cuál es ese volumen. ¿Qué me importa? Yo quiero saber cómo cambia la velocidad. Me quiero sacar de encima el volumen, como hice antes en la ecuación de continuidad. El área me puede aparecer si quiero, pero de hecho acá ni siquiera me queda. Bueno, ahora me queda una relación entre la variación de presión de entrada y de salida y esa relación de presiones me va a quedar igualada a esto. 1/2 de ρ por B2 al cuadrado menos 1/2 de ρ por B1 al cuadrado más ρ por G por I2 menos ρ por G por I1. Fíjense que me queda la variación de una cantidad igual a la variación de otra cantidad. Entonces yo lo que puedo hacer es jugarme a hacerlo tipo como lo hacíamos en mecánica clásica, mecánica de puntual, digamos, y poníamos el trabajo de un lado y la variación de energía del otro. O lo que puedo hacer es encontrar una cantidad que se conserve, una cantidad que al principio vale una cosa y que al final vale otra cosa. Siempre eso nos sirve a nosotros, porque nos permite generalizar. Al tener una cantidad que se conserva, uno puede hacer cuentas, uno puede decir, bueno, si inicialmente la velocidad valía tanto, la presión valía tanto y la altura valía tanto, al final, cuando la altura vale tanto y la presión vale tanto, puedo calcular la velocidad. Puedo calcular una de esas variables, tipo como hacíamos con la conservación de la energía. Y si hacemos eso, fíjense que yo puedo juntar todo lo que está con índice 1 de un lado y todo lo que está con índice 2 de un lado, y me queda que P más 1/2 de ρ por B cuadrado menos, o más, me queda, no más, por supuesto, ρ por G por la altura, tiene que ser constante. Esta cantidad, Dios bendiga las leyes de conservación, sí señor, esta cantidad se conserva, porque fíjense que yo elegí dos puntos arbitrarios, cualesquiera. Yo podría haber cortado el canal en el medio y hacer esta misma cuenta. O sea que esto que está acá, la ecuación de Bernoulli, me vale para cualquier punto del flujo laminar que tengo, el fluido. Esto es algo que se conserva en todo el flujo. Es una relación entre tres variables que se va a mantener siempre. Si yo conozco dos de ellas, puedo conocer la otra. Si conozco cuánto vale esto en algún punto, lo conozco en cualquier punto del fluido. ¿Sí? Siempre y cuando se sigan manteniendo la compresibilidad, la no viscosidad y que no haya turbulencia. Si se cumplen esas tres cosas, esta ecuación es tan fuerte, tan útil, como la conservación de la energía lo era para las partículas. ¿Sí? Entonces, podemos analizar vamos a ver un ejemplo y después nos vamos al intervalito. Escucho. Y una consulta. Sí. ¿Qué es lo que te daba la ecuación de Bernoulli? Bernoulli. Sí. Esta es la ecuación de Bernoulli. Sí, sí. ¿Y qué es lo que te da? Tipo, ¿qué es lo que te dice? Vos fijate, vos conoces una relación entre la presión, la velocidad y la altura. ¿Sí? Esto lo que te está diciendo es que no importa lo que pase para un líquido de cierta densidad, esto siempre te va a dar constante en cualquier punto del fluido.
se conserva la cuenta esta se conserva en todos los puntos del fluido, en cualquier punto inicial, final, del medio, en cualquiera, se conserva esto. Vos podés hacer vos podés, por ejemplo, y ahora vamos a hacer un ejemplito, en donde si vos conocés cuál es la presión a 4 kilómetros, obviamente sin pérdida, sin nada, podés saber, por ejemplo, a qué altura va a llegar un chorro de agua de una manguera que salga a otros 4 kilómetros. 4 kilómetros es un montón. Y hay otros fenómenos que van a ocurrir en el medio. Pero es algo que en pocas distancias uno lo puede utilizar mucho con fluidos como el agua, que son incompresibles. Hagamos una cuentita. Hagamos 12. Excelente. Y Sí, lo que te te haría escucho. eso sería fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? La presión. Ah, la unidad de esto, claro. La unidad de cada término de estos, muy bien eso, qué atento. La unidad de cualquiera de estos términos tiene que ser fuerza sobre metro cuadrado, porque tiene que tener unidades de presión. Exactamente, muy bien. Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, hagamos un par de ejemplitos, entonces, antes de ir al intervalo. Entonces, supongamos entonces que tenemos un ejemplo parecido al que teníamos al principio. Tenemos un caño que tiene un área grande y que después tiene un área chica acá. ¿Sí? Ahí. Acá tenemos un área A1, acá tenemos un área A2, acá tenemos una velocidad B1, acá tenemos una velocidad B2, y queremos estudiar, supongamos que la altura se mantiene constante, ¿no? O sea que I es constante, así que no nos interesa. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Bueno, la ecuación de Bernoulli nos dice que P sub 1 más 1/2 de ρ por B1 cuadrado tiene que ser igual a P sub 2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado. Tengo una sola ecuación para relacionar estas variables, que son la presión y la velocidad. Pero además, tengo otra ecuación, que es la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Me dice que A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2. Entonces, yo lo que puedo saber, seguro, de acá, es que la velocidad B2, que es aquella en donde el área es más chica, tiene que ser más alta que la velocidad B1. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Si yo conozco la relación entre las áreas, yo ahí puedo saber, como está ahí, que B2 seguro tiene que ser mayor que B1. Y si B2 es mayor que B1, fíjense que esta otra ecuación me está diciendo, ¿qué cosa? Que P sub 2, ¿cómo es respecto de P sub 1? Menor. Menor, efectivamente. Fíjense que si uno miraba este coso, decía, nada, P sub 2, la presión, en el lugar donde está más comprimido tiene que ser más grande. Al menos yo, cuando cursé esta materia, lo primero que me imaginé es eso. Acá la presión tiene que ser más grande, seguro. Sí, Pero, pensé lo mismo y vi la cuentita, dije, pero lo que pasa es que uno no está pensando, es que estamos metiendo un fluido que es incompresible. Ese fluido va a hacer todo lo posible por salir lo más rápido que pueda. Y al salir rápido, lo que reduce es la presión, justamente. Es como que se expande. Sale rápido de ese lugar. Se va muy rápido y es como que se estuviera expandiendo. Y al expandirse, reduce la presión. ¿Sí? Ya que el volumen no puede cambiar, lo que hace es reducir la presión. Es antiintuitivo si uno lo mira directamente. Si uno lo mira ahí, uno diría la presión ahí tiene que ser más alta. No lo es. La única forma de que la presión fuera más alta es que acá estuviera cerrado y que el fluido no fuera realmente incompresible, que se acumularan partículas. Y si se acumulan partículas ahí lograríamos que la presión aumente localmente. Pero en realidad, como es incompresible, eso no puede ocurrir. Nunca. O sea, ciertos fluidos, como el agua, por ejemplo, los fluidos incompresibles se comportan de esta manera. ¿Ok? Y una cosita, un ejemplito más y ya vamos al intervalo. Lo voy a hacer de este lado de la hoja porque me estoy quedando sin hojas, espero que se vea bien.
Supongamos un caso muy extremo en el que tenemos un tanque grande, grande, grande de agua y un canalcito de salida, un orificio acá, de tal manera que tenemos lleno de agua esto está sin tapa, a presión atmosférica, con un área A2, digamos, ahí. Esto está ubicado a una altura I1, esto está ubicado a una altura I2. Y bueno, vamos a pensar, y esto tiene un área A1. Y vamos a pensar que el área A2 es mucho, mucho más grande que el área A1. ¿Qué me hace que el área A2 sea muchísimo más grande que el área A1? Según la ecuación de continuidad. Recuerden que A2 por B2 tiene que ser igual a A1 por B1. Que la velocidad de 2 sea muy pequeña. Exactamente, la velocidad 2 va a ser despreciable, va a ser cercana a 0. No importa a qué velocidad salga esto. Si la diferencia es realmente muy grande, varios órdenes de magnitud, como estoy tratando de decirles, entonces la velocidad 2 va a ser casi 0. Y eso lo voy a usar a propósito porque quiero que la altura esta no cambie. La cantidad de líquido en altura cambie muy poco. O sea, hago una salida muy pequeña para que la altura no cambie mucho. Y eso se traduce en que la velocidad V2 es casi 0. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de Bernoulli en este caso? Supongamos que esto también está sometido a presión atmosférica. O sea, esto es un canal que sale hacia el vacío, hacia el exterior, digamos. Eso es por la presión que ejerce la columna de agua, ¿no? En realidad, la presión que ejerce la columna de agua va a estar metida dentro de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli va a tener en cuenta el cambio de energía por tener agua acá y por tener agua acá. Eso es lo mismo que la presión de la columna de agua. Y la ecuación de Bernoulli, ¿qué te va a quedar? Vamos a estudiar la ecuación de Bernoulli acá y acá. Ambos están sometidos a la misma presión, que es atmosférica. P0 y P0. O sea que, de un lado y del otro, tengo P0. Por otro lado, en el punto 1 tengo un medio de ρ por B sub 1 al cuadrado, más ρ por G por I1. Y eso tiene que ser igual. P0. Velocidad no tengo en el punto 2, porque esto se mueve muy lento, porque las áreas son muy distintas. O sea que energía cinética no tengo ahí. Tengo solo energía potencial. ¿Cuánto? M por G por I2. ¿Está bien? Entonces, la presión atmosférica la puedo cancelar de los dos lados porque es la misma, porque los dos están al exterior. Acá tengo la velocidad V1 y la diferencia de alturas. Y fíjense que esto me dice que puedo despejar la velocidad V1 en términos de la diferencia de alturas entre estos dos puntos, esta que está acá. Y puedo sacar la velocidad de salida, que es proporcional al caudal, a la cantidad de agua que sale. Porque si yo multiplico esto por el área que tengo ahí, lo que me dice es cuánto líquido está saliendo por unidad de tiempo. Y eso es lo que se conoce como caudal. Esto que está acá es otra ley, y es la ley de Torricelli. La ley de Torricelli la conocen todos los plomeros. Todos los plomeros cuando instalan un tanque de agua, saben perfectamente cuál va a ser el caudal, lo calculan, tienen la cuenta hecha en algún lado. No es que, no sé si se la acuerdan, muchos no se la deben acordar, pero enseguida los plomeros saben cuánto va a ser el caudal y a veces la presión, cuando los plomeros la definen en metros. Porque dicen tantos metros, que es esto lo que están dando, tantos metros me da tanta presión. En realidad la cuenta no les da presión en metros, pero es verdad que la variable importante acá es la diferencia de altura entre la canilla que ellos están evaluando y dónde está el tanque. Eso es todo lo que necesitan
para saber cuánto caudal van a tener. Bueno, con esto nos vamos al intervalito. ¿Alguna pregunta por acá? Ah, y por eso se quiere el tanque bien alto. Cuanto más alto esté el tanque, mayor velocidad, claro, mayor caudal vas a tener, exactamente. Sí, yo tengo una pregunta de cuando enunciaste la ecuación de Bernoulli, Sí, creo que es 2 páginas para atrás. vamos a ver. Algo tener por ahí. Pero anda diciéndomela. Sí, me perdí entre lo que sería la última línea y la que estaba antes. Que pasás a tener P1 y P2 a tener solamente P. Ah, porque fíjate, claro, está bien, te entiendo. Lo que te queda de un lado y del otro es lo siguiente. Yo estoy juntando todo lo que tiene índice 1 de este lado y todo lo que tiene índice 2 de este lado. Y fíjate lo que te queda. A ver si lo puedo escribir acá. Lo que te queda es esto. Te queda que P sub 1 más 1/2 de ρ por B1 cuadrado más M, perdón, ρ por G por I1 es igual ¿a qué? A lo mismo pero del otro lado. Medio ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por I2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en dos puntos arbitrarios del fluido, esta cantidad que es P por 1/2 de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por G por la altura, te da siempre lo mismo. Yo esto lo podría hacer en cualquier punto del fluido. Eso se traduce en que hay una cantidad que es constante. ¿Qué cantidad? La suma de la presión más 1/2 de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por G por la altura de cada punto del fluido. O sea, se traduce de esta manera. Que esta cantidad, la evalúe donde la evalúe, me va a dar siempre lo mismo. ¿Se entendió? Sí, ahí sí, gracias. De nada, Ezequiel. Bueno, si no ¿hay alguna otra duda? No. Excelente. Bien, hasta ahora estuvimos viendo cómo se comportan los fluidos en condiciones estáticas, cómo se comportan en condiciones dinámicas, vimos relaciones que nos permiten seguir el flujo en una forma muy similar a lo que nos permitía la conservación de la energía en mecánica de partículas. De hecho, la ecuación de Bernoulli es la forma de expresar la conservación de la energía en mecánica de fluidos. Vamos a ver algunas otras propiedades que tienen que ver con algunas propiedades intrínsecas de los fluidos, y después vamos a volver al final de todo esto, que supongo que será la clase que viene, a la mitad de la clase que viene más o menos, vamos a volver a cómo se comportan los fluidos cuando tenemos objetos sumergidos dentro de ellos. El objetivo final de esto es entender tanto cómo es la mecánica de los fluidos por sí solos, como cómo es la mecánica de los pequeños objetos que se introducen dentro del seno del fluido. Siempre en condiciones muy simples, porque lo último que vamos a ver es el origen de la viscosidad. Ustedes ya estudiaron un problema en donde un objeto está introducido dentro de un fluido, y ya sabemos que, de alguna manera, empíricamente, uno puede obtener una relación que nos dice que la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad. Bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito más en ese problema. Aunque finalmente va a quedar un poquito de sabor a poco, porque la ley de Stokes, que es la que nos dice cómo se relaciona la fuerza viscosa con la velocidad de un fluido, va a ser difícil de deducir, incluso para partículas esféricas, que es el caso más simple. Pero vamos a ver una relación que nos permite, en un problema mucho más simple, entender por qué
la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad y dónde aparece el coeficiente de viscosidad del fluido. Pero eso se los estoy adelantando. Bueno, lo primero que vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver hoy es estudiar la tensión superficial. Capaz que es lo último que vemos en la clase de hoy. La tensión superficial es la razón por la cual, cuando nosotros tenemos pequeñas gotitas de fluido, esas gotas, en ausencia de cualquier otro tipo de interacción, se forman como esferas. La tensión superficial es lo que hace que las partículas que se ubican en la superficie del fluido, la que está en contacto, la superficie libre, la que está en contacto con el aire en principio, tiendan a minimizar esa superficie de contacto. Y eso se debe básicamente a dos cosas. Por un lado, cuando nosotros tenemos, supongamos que tenemos un recipiente cualquiera, y en ese recipiente tenemos nuestra superficie libre, tenemos dos casos extremos. Por un lado, pongamos que tenemos una molécula A sumergida en el seno de un fluido, y una molécula B que está en la superficie. Son dos casos extremos, ¿no? La cosa es así. En principio, la molécula que está en A está en equilibrio y la molécula que está en B también debería estar en equilibrio, pero por razones distintas. Por lo pronto, la molécula que está sumergida siente fuerzas que se terminan cancelando de tal manera que el fluido que lo rodea hace que esa molécula esté en equilibrio. O sea, está en equilibrio por la suma de fuerzas de las moléculas que la rodean. El caso de la molécula B es levemente distinto, porque siente una fuerza atractiva de las moléculas del fluido. El fluido es en sí un sistema que quiere permanecer unido, ¿no? Y siente una fuerza a unirse con las moléculas de abajo, y en el lado de la superficie libre hay otra sustancia, una sustancia que no interactúa tan fuertemente con él, y entonces va a sentir una fuerza neta atractiva hacia abajo que no es compensada por la parte de arriba, porque arriba no hay fluido, a diferencia en el caso de la molécula A. O sea que la molécula B va a sentir una fuerza neta de atracción, y pongo entre comillas, hacia abajo. Pongo entre comillas porque es accidental que sea hacia abajo, simplemente es por la gravedad que el fluido se acomoda de esa manera, que no es compensada en la dirección vertical por ausencia de líquido superior. ¿Qué hace eso? Bueno, eso hace que las moléculas que están en la superficie libre sientan una fuerza neta más grande hacia abajo que las fuerzas que están metidas en el seno del líquido. Y lo que va a hacer eso, como la fuerza que le hace las moléculas de aire, que pueden atraerla un poco las moléculas de aire también, pero no tanto, va a hacer que las moléculas que están ahí abajo tiendan a querer estar todas lo más
cerca del fluido posible. Esa fuerza neta atractiva tiene como resultado que las moléculas de la superficie tiendan a formar una superficie lo más compacta posible, quieran estar lo más juntas posibles al líquido y formen una superficie compacta. Eso, como resultado, lo que tiene es que la superficie va a ser lo más chica posible. Imagínenlo si fuera en una gota, como lo pensamos antes. Todas las moléculas que están en esa superficie se sienten atraídas hacia el seno del fluido. Obviamente no pueden colapsar todas en el mismo punto, porque además hay otras moléculas ocupando el lugar que ellas quieren acceder por la fuerza atractiva, entonces no pueden comprimir al líquido, ya lo vimos. Aunque no lo pueden comprimir, van a tender a ubicarse de la manera en la cual la superficie de contacto con el exterior sea lo más chica posible. Y eso es lo que se llama una superficie compacta. Esa es la razón por la cual, cuando el fluido no está confinado a un recipiente, forma el objeto geométrico que tiene la menor cantidad de superficie externa compatible con ese volumen. Y eso es una esfera. Ustedes agarran y tratan de meter un fluido en un volumen, si analizan cuál es la menor superficie que puede tener externamente ese volumen, el que va a tener menor volumen les va a dar que es una esfera. Y es por eso que en ausencia de otras interacciones, o cuando las otras interacciones no son tan relevantes, por ejemplo gotas muy pequeñas, donde la gravedad no las afecta tanto, porque no es tanta masa, la forma suele ser una esfera. Ahora, si la gravedad las afecta, la forma de la gota, esa que uno tiende a ver, tiene que ver justamente con que el peso de la gota tira para abajo. Ahí tenemos una nueva variable. Pero cuando las gotas son realmente muy pequeñas, la forma a la que tienden es a la de la esfera. Y eso tiene que ver justamente con la tensión superficial. La tensión superficial hace que la superficie libre sea lo más pequeña posible, compatible con el recipiente o no recipiente que tenga. ¿Está claro? Vamos a hacer algunas cuentitas que nos permitan estimar cuál es el valor de esa tensión superficial y tratar de pensar un poquito de dónde se origina. Ustedes habrán visto esos experimentos que pueden hacer en su casa. Si ustedes agarran un recipiente cualquiera, un vaso que contiene agua, y depositan muy suavemente, a ver, estando como esfera, entonces las moléculas tienen menos contacto con la superficie. La superficie de contacto que vos tenés va a ser mínima para la forma esférica. ¿Sí? O sea, la superficie de contacto de la gota va a ser mínima para esta forma que para cualquier otra forma en la que vos tengas este volumen de líquido. Esa es la explicación. ¿Entendió? Bueno. Bárbaro. Entonces vuelvo al experimento este mental que les decía, pero que en realidad lo pueden hacer en su casa. Ustedes agarran una aguja de coser, chiquitita, bien finita, y la colocan muy suavemente, haciéndola bajar de esta manera, ¿sí? Horizontalmente, sobre un fluido, y la aguja, si ustedes no la tiran fuerte, va a flotar. Va a quedar algo así. Si ustedes la miran con una lupa, van a ver que el fluido, estamos mirando el corte transversal, ¿no? O sea, estoy cayendo la aguja de esta manera, estoy haciendo caer de esta manera, y la estoy apoyando muy lentamente sobre el fluido. Y lo que van a ver es que va a ocurrir esto. Permiso que me están llamando por teléfono. La aguja va a hacer contacto con el fluido muy suavemente y va a quedar flotando. La razón por la cual esa aguja flota es justamente por esa tensión superficial
que sienten las partículas que están en la superficie y que además hace que se mantengan unidas unas con otras. Permítanme un segundo porque esta llamada era importante. Corto un cachito, tanto la grabación como la clase. Un segundo. Bien. Entonces, como les decía, si ustedes colocan muy suavemente una aguja sobre una superficie de agua, van a ver que esa aguja flota. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Las moléculas del fluido se sienten atraídas entre sí. Entonces, si yo las mirara así, de alguna manera, las mirara con algún tipo de microscopio que me permitiera verlas, a esas moléculas, habría algún tipo de unión entre ellas que haría como que formen una especie de cadena, están unidas, ¿sí? Por supuesto, esa unión no es tan fuerte como la de un sólido. Yo, para romper la unión entre moléculas de agua, no tengo que entregar tanta energía como para romper las moléculas de un sólido, en donde tengo que darle un golpe muy fuerte, o darle mucha temperatura. En el agua, yo puedo hacer eso. Si yo las caliento y les doy energía térmica, esas moléculas se separan y se convierten en vapor. ¿Sí? Pero mientras estén en condiciones de fluido, van a estar unidas entre sí, y con las moléculas que están abajo. Pero esa unión que tienen estas moléculas con las de al lado, hace que si yo no hago mucha fuerza muy intensamente, yo coloque un pequeño objeto ahí, y ese objeto curve un poquito la unión entre esas moléculas, de tal manera que sigan sosteniéndome, cual si fueran una red, al objeto que yo coloco ahí. Y lo que va a resultar de eso es que, bueno, la fuerza misma que se hace en esas moléculas va a cambiar de dirección, y es como que yo tengo una fuerza para este lado, una fuerza para este otro, que tiene que ver con las fuerzas que estas moléculas sienten por las moléculas que están al ladito. ¿Sí? Esencialmente voy a tener esa fuerza orientada para un lado y para el otro. Y como estas fuerzas tienen componente en esta dirección, pero también tienen componente en esta dirección, la componente en esta dirección se van a cancelar. Pero las componentes en la dirección vertical van a compensar al peso de la aguja y van a sostenerla. La van a dejar flotando un poquitito. En realidad, calcular la tensión superficial sin conocer la naturaleza de las fuerzas intermoleculares es un problema extremadamente difícil, pero lo que yo puedo hacer es medirla. Yo lo que podría hacer es decir, bueno, ¿cómo mido la tensión superficial? Y la puedo medir para un objeto, como la aguja, yo podría medirla, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es decir, supongamos que tenemos una aguja de longitud L, yo lo que podría hacer es colocarla ahí, y sabiendo su peso, saber cuál es la fuerza que le está haciendo el líquido, la superficie del líquido, para sostenerla. Yo puedo puedo medir la fuerza que hace el líquido para sostenerla. Y eso va a ser igual al peso directamente. Se define como tensión superficial escribo tensión sub para que tenga un poquito de lugar ahí para escribir, y se la denota en general con la letra griega gamma, a la fuerza por unidad de longitud. O sea, la fuerza que hace el líquido por unidad de longitud. Dada una aguja de longitud L, entonces la fuerza, que va a ser igual al peso por unidad de longitud, es la tensión superficial que está realizando el líquido para sostener a la aguja. Y en realidad, si esta es la fuerza, uno tendría que multiplicar por 2, porque fíjense, la fuerza, si yo tengo mi aguja introducida en el líquido, en realidad tengo fuerza de este lado y tengo fuerza de este otro.
Entonces, finalmente, cuando uno calcula la tensión superficial, la tiene que calcular en todas las superficies que estén en contacto con el fluido. Y en este caso, perdón, en todas las longitudes que estén en contacto. Es en este punto y en este punto. Esto tiene longitud L y esto también tiene longitud L. O sea que finalmente la tensión superficial la calculamos como F dividido 2L. Así calculamos la tensión superficial. Uno también lo podría pensar, en vez de en una aguja, por ejemplo en un anillo. Supongamos que en vez de sumergir, en vez de poner sobre la superficie del vaso, en vez de poner una aguja, tenemos nuestra superficie de líquido acá y lo que colocamos es un anillo de radio R. Bueno, entonces en ese caso, si tenemos un anillo de radio R, la tensión superficial va a ser la fuerza que aplique el líquido sobre 2pi por el radio y también por 2, porque la tensión superficial va a estar dada tanto en supongamos que tenemos, nuestro anillo es una especie de toroide, ¿verdad? Tenemos en este punto y tenemos en este punto, o sea que nos interesa la superficie exterior, perdón, la longitud interior y la longitud exterior. ¿Está bien? Entonces es 2πr por 2 también, en ese caso, la tensión superficial. Ahí veo una pregunta. No sé si es tan bueno el dibujo, pero gracias. Bueno, pero en realidad, fíjense que yo estoy metiendo en todos lados estoy metiendo una cantidad que no conozco, que no puedo medir. Yo necesitaría saber cuál es esta fuerza para calcular la tensión superficial. Bueno, eso es difícil en general de calcular, pero lo que uno puede hacer es lo siguiente. Uno lo que puede hacer es calcular esa fuerza en términos con una... Una podría ser directamente decir, bueno, la fuerza tiene que equilibrar al peso. Entonces, meto un objeto y yo sé cuál es la fuerza equilibrándola directamente con el peso. Yo sé que tengo una fuerza para acá, otra fuerza para allá. Tengo que hacer la cuentita de cuál es la fuerza que equilibran con el peso. Pero fíjense que yo había dibujado que la fuerza apunta para este lado y para este lado. En realidad lo que voy a estar sacando es la componente vertical de esa fuerza. Y en principio no sé bien cuál es el ángulo que está formando. Pero no me importa, porque de última lo que me importa de eso es simplemente la que compensa al peso. Una forma de medirla, por ejemplo, sería la siguiente. Uno puede tener por ejemplo, un anillito, como tengo ahí, ese anillo unido a un resorte y oprimirlo sobre la superficie de un líquido. Ir oprimiéndolo de a poquito. Y si uno va oprimiendo eso sobre esa superficie libre de ese líquido, lo que puede hacer es ir midiéndolo hasta el momento en que el anillo se sumerja. Lo que va a encontrar es que este resorte se va a ir comprimiendo porque el líquido se resiste a que el anillo se vaya hundiendo. Lo tengo que hacer muy lentamente, por supuesto, ¿no? Pero si yo voy oprimiendo de a poquito, lo que voy a encontrar es cuál es el punto en el cual el líquido dejó pasar directamente al anillo. Y en ese punto lo que tengo es la máxima tensión superficial que me puede resistir ese fluido. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la idea? O sea, voy empujando de a poquito, empujando, y lo tengo que ir midiendo con una especie, o sea, ahí no lo dibujé bien porque no tengo mucho lugar, pero necesitaría de vuelta una balanza de este tipo de colgante y ponerla en contacto con un anillito ahí. Ir presionando con una fuerza conocida e ir midiendo acá, con una aguja, ir midiendo cuál es el peso que cómo me va cambiando el peso de esto, y ese cambio del peso va a ser proporcional a la tensión superficial que me haga el fluido cuando yo tenga el anillito metido ahí. Un dinamómetro, exactamente, con un dinamómetro lo tendría que medir. Exactamente. En el momento que se hunde, es que vencí
la tensión superficial del fluido. Y ahí la puedo medir. Con una balanza de cocina no vale. No, tiene que ser una de esas, un dinamómetro, una balanza como esas que se usan para colgar cosas. ¿Sí? Tiene que ser algo que se comprima cuando yo lo acerco a algo. ¿Se entiende? Bueno, esa sería una forma en que uno podría llegar a medir esa tensión superficial. Vieron que, por ejemplo, algunas arañas o los mosquitos pueden caminar sobre el agua. Justamente lo que los sostiene es el hecho de que tienen una masa muy, muy pequeña y que, o sea, que el peso es muy chico y que la tensión superficial del líquido alcanza para que apoyen sus patitas, que son como pequeños alfileres, pequeñas agujas, sobre el líquido. Hay un montón de insectos o de arácnidos que pueden sostenerse caminando sobre la superficie del agua justamente porque la tensión superficial se los permite. O sea, hay una unión entre las moléculas que es suficiente para frenar el peso de esos insectos. De hecho, la densidad de un mosquito es bastante similar a la del agua, con lo cual casi si se apoya está en equilibrio en la superficie, ¿no? Flotaría directamente. Pero con la pata, aunque es finita y todo, puede sostenerse por tensión superficial. Y me parece que ya voy a cortar, sí, porque lo que me falta me va a llevar un tiempo bastante más largo. Así que ya directamente voy a entrar en el tema que viene en la clase próxima, que es las fuerzas de adherencia y de cohesión en el seno del fluido. Bueno, cortamos entonces por hoy con la clase y seguimos la clase que viene con otras de las, con esto, con fuerzas de cohesión y adherencia. Bien, ¿alguna pregunta?